Bien, buenos días. Esta es nuestra primera clase de Lógica 2, Lógica Formal 2. Y comenzamos esclareciendo un poquito el significado de la palabra lógica eh, y un poco el recorrido, ¿verdad? Y quiénes son las autoridades. Ahí hay tres ideas, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra lógica? ¿Qué recorrido ha tenido? Y cuáles son sus autores principales. En el significado, vamos a dialogar un poquito sobre la palabra logos, de donde viene la palabra lógica. En el recorrido, vamos a ver que inició en la edad antigua, corre un poquito por la edad media, un poquito en la moderna, y cómo se está dando en la contemporánea. Es como etapas que ha sufrido la lógica. Y la última pregunta, pues, ¿quiénes son las autoridades más importantes? Pues ahí Aristóteles como fundador, antes de Aristóteles, Sócrates y Platón como preparadores, lo que crearon el problema a los sofistas, e inspiró el surgimiento de la lógica. Y después, lógicamente, hay muchos lógicos, pero en la Edad Media, Immanuel Kant revisó la lógica de Aristóteles y la aplicó a la ciencia, le dio un nuevo giro. Y en el siglo XX tenemos a Frege, iniciador de la lógica matemática, creador de las tablas de verdad, de la lógica matemática, que creó una nueva forma de, de hacer lenguaje, la que está en las computadoras. Los lenguajes de programación siguen esa lógica matemática, perfeccionada por otros autores. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esta es un poco como la panorámica que trataremos un poco como de abordar. Yo hablo mucho, pero siempre giro en torno a ideas centrales. Entonces, ¿cuál es el primer temita que dijimos que vamos a trabajar? Era sobre el concepto logos. La palabra logos en Grecia significa palabra. O sea, por ejemplo, cuando en la Biblia se dice palabra de Dios, se dice logos dei. Logos dei, palabra, logos es palabra y dei es Dios, palabra de Dios. Entonces, logos, así es como San Juan escribe en la Biblia, el Nuevo Testamento. Al principio era el logos. El logos, nosotros ya lo traducimos porque no tenemos ese término. Nosotros decimos, al principio era el verbo. Algunas Biblias dicen, al principio era la palabra o el logos. San Juan, recuerden que escribió en todo el Nuevo Testamento, recuerden que fue escrito en griego koiné, que significa antiguo, griego que hablaba la gente. Y la palabra logos, allí en San Juan, significa el orden, el logo, el pensamiento de Dios. Todo fue ordenado por el pensamiento de Dios. Al principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La sabiduría de Dios. Ese término lo cogió de Grecia. Grecia, quien había hablado del logos primeramente entre los filósofos griegos, 400 años antes que San Juan Evangelista, que fue quien escribió el libro de San Juan. 400 años antes existía un hombre llamado Heráclito, que habló del logos y del fuego. Todo está compuesto de fuego, que es como desorden, y logos, que es orden. Entonces Dios sería como el ordenador. El mundo, primavera, verano, otoño, invierno, 24 horas, el día no se equivoca. Las aves, los animales tienen una arquitectura, un orden, donde hay una media de donde no salen. Tú no encuentras un elefante del tamaño de una hormiga, ni una hormiga del tamaño de un elefante. Todo tiene como su medida y su tiempo. Entonces, ese es un ritmo a nivel de
como que hay un movimiento, decía Heráclito, ese es un ritmo armónico, que para Heráclito era como una música y una belleza. Entonces el logo era como el orden numérico, de medida, de límites, eso era el logos que tenía este mundo. Entonces, cuando San Juan dice que al principio era el logo, está hablando como del logos de Dios, el verbo de Dios. Dios lo sabe todo, es quien ordena todo este mundo, quien le pone límites y orden, quien crea las estaciones, quien crea, quien ordena las estructuras, la arquitectura de los animales, de las plantas, de los seres humanos. Es el ordenador, el arquitecto de la naturaleza. Bueno, eso visto un poco desde los orígenes. Si uno quiere entender para qué sentido tiene la lógica en esta materia, ¿no? Para nosotros, bueno, pues es cuestión de entender lo que hoy se maneja. Hay dos formas de entenderlo, como metodología, porque la palabra metodología es lógica aplicada. Cuando tú tienes un asesor metodológico en una tesis, o hay una metodología aplicada a un libro, pues método, la palabra metodología viene de método, ¿verdad? Entonces, metodología es lógica aplicada, es el conjunto de pasos para que las cosas queden probadas. Esa es la palabrita. Hoy hablamos de pruebas sensitivas. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? Hoy hablamos de pruebas científicas, pero las pruebas filosóficas no son científicas, ni las pruebas teológicas tampoco son científicas. La prueba teológica es saber si es realmente su palabra de Dios para creerla. Y las pruebas filosóficas es si cumple con los cánones de la lógica y de, como decía Aristóteles. Entonces, cuando hablamos de lógica y de metodología, estamos hablando de prueba, no necesariamente de prueba sensible. Todos los triángulos del mundo tienen tres lados, lo que existían antes de Cristo y lo que existirán después, aunque tú no vayas y lo veas y digas, sí, realmente lo hemos probado todos, no hay ninguno que no tenga tres lados. No, la prueba ahí no es científica, de que lo metí en un laboratorio todito, los conté, lo observamos, entonces no, eso no es prueba es sensible, eso es prueba inteligible, eso es prueba de principio de identidad, principio de comprensión. Entonces la prueba no es positiva, lógico-positiva, sino que es lógico-intelectiva, lógico-mental. Sigue los principios de la lógica, principio de identidad. Bueno, pues, o principio de razón suficiente, hay varios principios en la lógica. Entonces, ¿para qué sirve la lógica? Decíamos dos líneas, ¿verdad? Para garantizar el conocimiento, es la metodología del conocimiento, lógica aplicada, y la otra parte, que es la que yo suelo más trabajar, es el orden, el ordenamiento de nuestra mente y de nuestros sentimientos, el ordenamiento de nuestra vida. La lógica es, de alguna forma, el gobierno, el ordenamiento de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se disparan. Como le gusta decir a mi esposa, se te metió un canal de afuera. Hay gente como que de repente se disparan pensando disparate y no se dominan. O sea, y el problema es no es que no quieran dominarse, el problema es que ni pueden dominarse. Entonces a veces se te dispara un canal de fuera y tú piensas lo que no quieres pensar, sientes lo que no quieres sentir y haces lo que no quieres hacer. De tal manera que tú estás gobernado por un desorden no, cognitivo. Digo cognitivo porque es un, un todo noxiológico, un todo epistemológico, es un, ¿cómo se le llama esto? Un ingrediente del conocimiento. Y digo del conocimiento porque si tú no lo hubieras aprendido, tú no hicieras lo que haces. Todo lo que tú haces porque lo aprendiste y lo que tú sabes es conocimiento. Creciste en conocimiento.
Y el conocimiento se dispara y te desordena. Entonces hacen falta como una especie de conocimiento ordenante del desorden que uno lleva por dentro, una especie como de reprogramación o de programa alternativo con el cual uno no se deje dominar de los programas desordenantes que hay dentro de nosotros. Bueno, pues para eso sirve la lógica. La lógica es una actitud reflexiva interna que se pone a desentrañar lo que son los pensamientos que llevo por dentro. La lógica es ese análisis. De ahí nace la palabra lógica. Por lo menos la palabra no, la ciencia lógica nació con Aristóteles, con los nombres de análisis. Los dos primeros libros de lógica, que tienen toda la lógica de Aristóteles y que todavía hoy no sigue dando mucha agua que beber, que no se ha explicitado del todo, nació con dos libros llamados analíticos. Analizar tu propio pensamiento, analizar tus propios sentimientos, ir adentro de ti mismo y agarrar lo que te desordena y comenzar a verlo, de dónde viene, qué es, a dónde me arrastra, qué es lo que quiere hacer, por qué esa fuerza, por qué mi debilidad, entrar al interior y comenzar a analizar. Ese era el camino que enseñaban los antiguos para lo que se llamaba la madurez humana, el autoanálisis. Hoy se diría con Freud psicoanálisis. Diríamos en el pasado con Sócrates, Platón y Aristóteles, reflexión, entrar adentro. Diríamos con San Agustín de Hipona, recogimiento interior, entrar adentro de ti mismo y recibir las piezas desordenantes y cómo sacarla y ponerla en la mesa y comenzar a analizarla. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, analizar los pensamientos, los sentimientos, la bulla que tú llevas por dentro. Y se supone que en la medida que tú la entiendes, la piensas, la analizas, pues pierde el descontrol, porque el descontrol está en la ignorancia, enseñaban los antiguos. El descontrol está en la ignorancia. Cuando tú no eres una persona con actitud lógica, tú eres una persona desordenada. Dices lo que no quieres, piensas lo que no quieres, y hasta tú mismo te asombras. Que yo dije eso, pero yo nunca dije eso, lo dijiste. Pero de alguna forma estás tan dominado por lo que tú piensas y dices que ni te das cuenta, ya te sale así como eh, te sale como por default, como mecánicamente hablando, y ni siquiera te das cuenta que lo hiciste y lo dijiste. Peor todavía. Y eso pasa, hay gente que están como poseída de sus propios, de su propia interioridad. Lo dijiste, no, yo no lo dije, y son sinceros, ellos no lo dijeron, por lo menos no conscientemente, pero lo dijeron inconscientemente, lo pensaron y lo hicieron inconscientemente. Bueno, entonces, hasta esos niveles de desórdenes podemos llegar cuando no tenemos el control, el manejo, la capacidad de análisis de nuestra interioridad. Es lo que le llamamos actitud lógica, actitud lógica. Entonces, la lógica es el desentrañar, despedazar, analizar los ingredientes de nuestra conciencia. He respondido o he querido responder dos preguntas con esto que estoy diciendo. ¿Para qué sirve la lógica? En el primer tema, ¿verdad? ¿Qué es la lógica? Las dos últimas preguntas que he estado respondiendo es el para qué sirve. Hemos dicho uno para el conocimiento como metodología, la ciencia, la teología, la filosofía. La lógica es metodología aplicada. Se utiliza en jurídica, se utiliza en el método de la ciencia, en el método de la filosofía, como verificación o prueba, lo que significa que no hay conocimiento sin lógica. Conocimiento es la prueba de verdad, perdón, la lógica es la prueba de verdad. En epistemología o en el conocimiento se habla de verdad y de validez. La lógica es la validez, la prueba de la verdad. Eso es un conocimiento válido, auténtico, está probado. Y la verdad es de contenido, lo que se afirma. Y si yo, por ejemplo, digo, me tropecé esta mañana. Eso que yo dije, me tropecé esta mañana, ¿eso es verdad o no es verdad? Bueno,
Si realmente me tropecé y yo lo digo, lo que yo digo concuerda con el hecho, eso es verdad, eso es epistemología. Ahora viene la pregunta, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, porque yo lo viví. Entonces el método es, como diría la ciencia, la experiencia, el método empírico, la observación participante. Yo mismo observé siendo yo partícipe del hecho y ese es el método. El método es la prueba. Luis se robó la gallina, ¿cómo tú lo sabes? Ah, mira el video allí, mira la cámara. Ese es el método. El método es la observación a través de la cámara o la confesión del ladrón o el testigo, el que lo vio. Eso se llama el método científico. Otra cosa es la verdad que se manifiesta. Entonces, para que haya conocimiento, tiene que existir la verdad de lo que se dice y segundo, la validez, que es cómo tú lo sabes. El qué tú sabes es la verdad, el cómo tú lo sabes es la lógica. Eso es lo que hace la lógica, es la prueba, es la que valida. Sin lógica, pues no sabríamos. ¿Será verdad o no es verdad? Martín, tú te tropezaste esta mañana. Yo no sé porque yo no me di cuenta. En ese sentido, pude haber tropezado, pero no hay conocimiento porque falta la lógica. ¿Cómo tú lo sabes? Mi mamá se compró un perro. ¿Cómo tú lo sabes? Ah, pues ya me llamó y me lo dijo. Ahí hay una fuente. Así como alguien que escribe un libro, hay una fuente directa o indirecta que me habla. Entonces lo conozco a través de la fuente. ¿Cuál es el método? Ya no fue mi observación ni mi vivencia, fue la vivencia de mamá, que es testigo de los hechos, que vivió el hecho, pero yo lo supe por la fuente, así como por eso cuando yo escribo un libro digo quién fue la fuente, porque eso yo no lo viví, digo cómo yo lo sé. El método, por lo tanto, es el método de la transmisión a través de las fuentes. Entonces, eso es lógica. ¿Cómo yo lo sé? Y cuando tú haces una tesis, pues tú tienes que decir, bueno, yo lo sé porque hice entrevista, hice encuesta, tuve tal población, hice tal tipo de diseño. Tienen que explicar el método. Eso es lógica. Lógica es validez del conocimiento, la prueba del conocimiento, los pasos que se aplicaron para probar eso que tú estás diciendo. Lo que dices es epistemología, sí es verdad. Y la seguridad y la prueba es metodología. Bueno, yo estoy explicando, respondiendo dos preguntas y me meto en terreno de reflexión. La pregunta era, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para demostrar la verdad de los conocimientos y sirve para arreglar la interioridad, el desorden mental que traemos por dentro. La lógica es ordenante de la integridad de la persona humana y la lógica es prueba de los conocimientos que tenemos de las cosas. ¿En medio de qué otra pregunta respondimos esas dos preguntas? Las respondimos en medio de aquella, ¿qué es la lógica? Decíamos que es logos, que es orden del mundo, orden en la mente de Dios. El verdadero logos, palabra creadora, es Dios. Jesucristo es la lógica de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, es el logos de Dios. Entonces, visto así, es el orden del mundo, es el logos de Dios, es el orden de nuestro conocimiento y es el orden de nuestra interioridad. Entonces, wow, así, visto así, la lógica se nos llena de una riqueza de alguna forma impredecible, ¿no? La lógica es todo el orden que opera dentro de la interioridad y del conocimiento. Bueno, una segunda pregunta que hacíamos al inicio, además de la palabrita, de dónde viene la palabra, qué significa la palabra lógica. Una segunda pregunta es el recorrido histórico que tiene la palabra lógica. Cuando hablamos del recorrido histórico, hablamos de etapas significativas. Claro que yo no puedo ser en un tema tan amplio, tan engorroso como es la lógica, no puedo ser, ¿cómo se dice?, exhaustivo. Cuando digo exhaustivo, que lo que yo digo lo abarca todo. No, son como algunos señeros de momentos en que la lógica ha tenido momentos significativos. En la edad antigua, ¿cuál fue la importancia de la lógica? Nació. ¿Por qué la lógica nació? ¿Quién es el padre de la lógica en la edad antigua? Aristóteles.
Claro, desde siempre y por siempre hubo lógica en la vida, pero como reflexión, hoy la tenemos como asignatura, como escritura, libros de lógica, los analíticos, eh, los tópicos, el órgano, ah, las categorías de Aristóteles, eh, es los libros que Aristóteles escribe, 6 libros que se unifican en un libro llamado órgano, que esa es la fuente y el principio. No hay realmente lógico que no conozca, experto en lógica que no conozca los libros de Aristóteles, porque esta es la fuente de donde nace toda la reflexión. El padre de la lógica es Aristóteles. ¿Y quién le enseñó a Aristóteles la lógica? Bueno, la aprendió con los filósofos de antaño, especialmente con Platón. Entonces Platón introdujo el principio de identidad, el principio de contradicción, perdón, el principio de no contradicción. Aristóteles elabora el principio del tercero excluido, pero ya Platón estaba manejando unos principios en contra de otros principios que los filósofos metieron en el pensamiento. ¿Qué principios metieron? Los sofistas metieron un problema. El ser no es, el no ser es. Ese es el problema. Antilogia se llama. Antilógica. Así se llama el libro de Protágoras, Antilogia. La verdad es lo que yo pienso. Y si yo lo pienso es verdad. Y si tú piensas lo contrario, bueno, eso no es mentira, es tu verdad. Vamos a ver quién gana. Pongamos a pelear la verdad. A ver, el mejor es el que gane. Tú dices, yo soy profesor, y dice, usted no es ningún profesor. Entonces comenzamos a discutir. Y si tú ganas, pues entonces esa es tu verdad. ¿Quién tiene la razón? La razón no existe. La crea el hombre para los sofistas. Y entra entonces Sócrates. Eso no es así. Hay una verdad que defender. Ni tú ni yo sabemos si el profesor si Martín es o no es profesor. No sabemos. Entonces la lógica de Sócrates, si todo el mundo tiene la razón, ninguno la tiene. La verdadera verdad, que es más grande dentro de nosotros, es el no saber. Y llega Platón y dice, si nos quedamos así, entonces todo el mundo, nadie sabe nada, que era lo que buscaba Sócrates. Entonces llega Platón, llegó a una verdad, pero yo puedo decir que 2 y 2 son 4. Y puedo decir que aunque yo no sé si Martín es profesor, puedo decir sin equivocarme que un profesor es una persona que da clase. Porque si es ser profesor y ser persona que da clase es lo mismo, principio de identidad. Entonces, ¿cómo yo sé si Martín es un profesor? Bueno, si es persona y da clase, entonces puede ser o no serlo, pero yo sé que ser profesor y dar clase como un triángulo es una figura de 3 lados, principio de identidad. Sócrates llegó a yo no sé y Platón llegó al principio de identidad. Hay cosas que puedo saber. Entonces Platón habla del mundo de las ideas. Hay que ir a pensar las ideas, las cosas donde no hay errores. Que Martín sea profesor o no lo sea, si deja de ser profesor, no va a dejar de ser Martín. O sea que él puede ser profesor y puede no serlo. Y dice Platón, eso es discutible. Ahora bien, que un profesor no dé clase, sea una persona que no dé clase, eso es falso, porque si no da clase no es profesor. Para ser profesor tiene que dar clase obligado, porque esa es la definición de ser profesor. Principio de identidad. Entonces, que Martín sea profesor o no lo sea, eso es discutible, pero que un profesor de clase, eso no es discutible, eso es obligado, eso es necesario. No existe ningún profesor sin dar clase. El ser profesor se realiza en el dar clase. En el caso de que estamos hablando, ¿verdad? Porque si la definición fuera, yo conozco profesores que nunca dan clase, ni la han dado, ni la van a dar. Bueno, entonces uno se pregunta, eso no significa ser profesor como lo estamos entendiendo, eso significa tener el puesto de un profesor y tener el pago de un profesor, pero eso no es ser profesor. Profesor es el que enseña en la definición platónica, ¿verdad? Entonces, estas discusiones que Platón maneja en sus diálogos, de ir esclareciendo un concepto, una idea, discutiéndolo con sus adversarios para entrar en el mundo de las ideas, esto es lógica también, aunque Platón le llamó dialéctica. Lógica, esclarecer las ideas de las mentes para llegar a la verdad. Entonces, Sócrates la introdujo contra los sofistas buscando una verdad que nunca se iba a encontrar en Sócrates. Platón la perfeccionó encontrando verdades fijas
en el mundo de las ideas. Y Aristóteles se metió en el mundo de la discusión. ¿Cómo que Martín no es un profesor? ¿Cómo que la piedra no es dura? ¿Cómo que yo no soy el dueño de mi perro? Entonces Aristóteles comenzó a hacer lógica, discutiendo en el mundo de todo lo que nosotros decimos en la búsqueda de las verdades problemáticas. Es verdad que Martín puede ser o no ser profesor, pero mientras es profesor, lo es. Porque mientras lo es, no puede a la vez serlo y no serlo. Principio de no contradicción. Bueno, entonces Aristóteles comienza a defender no el mundo de las ideas de Platón, sino este mundo. Podemos decir verdades en este mundo para Aristóteles. Y comenzó con nuevos principios con que enriquecieron la lógica, como son de el principio eh, noxiológico, ¿verdad? El principio de realidad noxiológica, o que podríamos mal decirlo, porque se ha evolucionado de distinta manera, el principio de razón suficiente. Bueno, pues entonces, estos son los iniciadores en la edad antigua, Sócrates, Platón, Aristóteles. Después pasa a la Edad Media. En la Edad Media apareció, en medio de todas las reflexiones, un autor llamado Guillermo de Ockham, que desestabilizó todo el orden de la lógica aristotélico y le abrió brecha a nuevas formas de entender la lógica de forma más antropológicas, o sea, que no se base tanto en la realidad como la conocemos inteligiblemente, sino más bien cómo la percibimos sensiblemente. Entonces nació una lógica, digamos, al servicio más de la ciencia que de la filosofía, más de la ciencia que de la teología, como se dio en la edad Media. Y después, bueno, pues aparecen Francis Bacon, eh, debatidor de los órdenes de la lógica, hasta que llega Kant, Emmanuel Kant, y pone la lógica al servicio. Descartes también tuvo su influencia en el principio ¿cómo se le llama? De causalidad, siguiendo a Guillermo de Ockham con el nominalismo, fue rompiendo el principio de causalidad, y Emmanuel Kant aplica la lógica al mundo de la ciencia y se la arranca a Aristóteles del mundo de los silogismos deductivos y la aplica al mundo de los juicios problemáticos. Bueno, entonces con Kant hay una nueva revisión y surge una nueva forma de entender lo que es lógico y verdadero. No se descuida lo que anteriormente en la lógica se defendió como verdadero. Digámoslo con otras palabras para que ustedes lo entiendan. Si la lógica en la Edad Media estaba al servicio de la teología y en tiempo de Aristóteles estaba al servicio de la filosofía, con Emmanuel Kant se abandonó una lógica al servicio de la filosofía y una lógica al servicio de la teología, y comenzó con Newton, precedido por Galileo Galilei. Con Kant apareció esa lógica de Aristóteles, pero al servicio de la ciencia, que eran los nuevos conocimientos. Ya no sería una lógica al servicio del conocimiento filosófico o una lógica al servicio del conocimiento teológico, sino una lógica al servicio del conocimiento científico. Y por último, esto es muy atropellado, esto que estoy diciendo, porque lo que estoy simplemente presentando señas en la historia. Por último, tenemos a Frege, a Bertrand Russell, a Wittgenstein, con el perfeccionamiento de la lógica matemática, también se le llama lógica simbólica, que hoy está presente en los lenguajes de programación de la computadora. Eh, y que ustedes, creo que ustedes vieron con lo que se llamaban un inicio, ¿verdad? Lo que se llaman las tablas de verdad. La lógica matemática de que P y Q, P, si P, entonces Q, lo que se llaman los conectores lógicos. Esa lógica la inventaron en el siglo XX, en la época, supongo que de guerra, entre las guerras mundiales, previo a ella, un alemán llamado Frege. Entonces, fue el que creó, dijo que la lógica de Aristóteles no le servía para lo que él quería exponer e inventó una nueva lógica,
hoy es operativa también en el mundo, en la humanidad. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿cuál era la tercera pregunta? Esa pregunta suya, profesor. La primera pregunta era logos. ¿Qué significa la palabra logos? Segunda pregunta era La el tercera, recorrido, pues, la el tercera recorrido. son las autoridades, las Ok. autoridades. Sí, o sea que en el recorrido hemos presentado a las autoridades, ¿verdad? O sea que hemos visto a Aristóteles, precedido por Platón, por Sócrates y Platón. ¿Cómo se llama este? Ockham con el nominalismo. Podría decirse que es un antilógico, pero no se puede decir que no sea una autoridad en el pensamiento lógico. Los sofistas antes de Aristóteles, habría que ponerlo también como iniciadores, destruyéndola, hicieron que aparezca. Es como si tú creando enfermedad provocaste que surgieran los médicos. Entonces la enfermedad es causa de que exista la medicina. Entonces los sofistas también a su manera son creadores de la lógica. Immanuel Kant, los dos más importantes en la antigüedad de la lógica formal que estamos viendo son Aristóteles y Kant. Son los dos más de más renombre, los dos más importantes, Aristóteles y Immanuel Kant. Aristóteles en la edad antigua y Immanuel Kant en la edad moderna. Y bueno, después Frege, que después le siguen Wittgenstein y Bertrand Russell. Bueno, estas son las grandes autoridades. Ya entonces, yo creo que como una panorámica para comenzar y entrar, yo creo que está bonito por hoy, ¿verdad? Ya la próxima clase, trabájenme un poquito a los sofistas, porque vamos a tratar de entender cómo surge los sofistas y Sócrates, cómo surge el problema de la lógica, rompiendo ¿cómo se llama? Rompiendo con el principio de contradicción lo que es la lógica, el orden del pensamiento correcto. ¿Cómo surge la lógica, la ilógica, la contralógica en los sofistas para entonces intervenir con Sócrates? ¿Qué significa lógica? Actitud lógica, ¿no? Actitud lógica a partir de la persona de Sócrates frente a los sofistas. Bien, pues con ello terminamos nuestra reflexión. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues este es el momento. Antes de volver a pasar la lista. Profe, repita por favor la edad verdadera de cuándo surgió la lógica matemática o el nombre del que más influyó ahí. El creador fue Frege, Gottlob Frege. Gottlob Frege es el creador. ¿Quiénes la perfeccionaron? La perfeccionó Bertrand Russell y Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein la perfeccionaron. Claro, en el Círculo de Viena tenemos ahí también a Carnap, son como de aquellas personas que fueron interviniendo y esa lógica matemática provocó la teoría de los conjuntos, provocó la reflexión, que eso también nace con esta gente, especialmente con Frege, el mirarlo todo desde conjuntos de elementos. Ahí tenemos también la paradoja que se le mismo Bertrand Russell a Frege sobre la teoría de los conjuntos. Bueno, no es nuestro tema, pero la idea es que esto nace en el siglo XX. ¿En qué época? En los primeros 25 años del siglo XX. Guerra ahí en la época de la Primera Guerra Mundial, alrededor de la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 18. Entonces, por ahí encontramos, después de la guerra, a estos grandes hombres que pensaron y crearon la lógica matemática, que hoy es operativa, especialmente en el lenguaje de programación de la computadora.
por lo menos como su mayor lugar de servicio hasta ahora. ¿Qué más? Bueno, pues nada, entonces yo voy a pasar la lista.